Pero varios factores del entorno seguían ofreciendo oportunidades para generar entretenimiento a través de la radio. Continuaba la migración campesina, continuaban las amas de casa con poco acceso a la educación, permaneciendo buena parte de su tiempo en su casa o trabajando en hogares de terceros. Mujeres llenas de sueños sobre el amor, sobre la familia, sobre una eventual mejoría de su calidad de vida. Un ambiente propicio para compartirles muy especialmente a las amas de casa historias de amor, historias de pareja, de relaciones entre padres e hijos y otros aspectos de la cotidianidad. Ahora, sin las exigencias de tenernos que ajustar a una trama ni de respetar, digamos, las raíces dramáticas del autor de una obra de teatro, van a surgir unas dramatizaciones más livianas emitidas por capítulo con la flexibilidad de poderse ajustar a los gustos y expectativas de los oyentes. Estas son las radionovelas. Son historias de amor, historias de pecado y a las que luego se le van a agregar historias de aventuras con especies de superhéroes de la época. Pero veamos algunos antecedentes. Varios países hablan de que ayudaron a crear las radionovelas, México entre ellos. Allá en la XEW, que es la emisora que le da el nombre a nuestra W, en 1930, los hermanos Alejandro y Marco Aurelio Galindo producen un seriado de 10 capítulos sobre la historia de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas. Y los mexicanos igualmente producen Ave sin nido, en 1941, con la historia clásica de Anita de Montemar, una novicia que deja el convento para casarse con un ingeniero. Y más adelante, Héctor González Dueñas, bajo el seudónimo de Víctor Fox, va a escribir Calimán, de la cual vamos a hablar más adelante. Argentina inicia este proceso con una cosa que ellos llamaban los radioteatrales, que eran varios capítulos que se emitían en un solo día. Ya en 1934 había como 4 compañías en Argentina produciendo radioteatrales, inicialmente con temas policíacos y luego se involucran en la temática de las novelas rosas. Allá el señor Francisco Mastreandrea escribe, desde 1930 había escrito La caricia del lobo, que algunos consideran primera novela radial que se emite en varios episodios. Y recordémosle a los oyentes, hablando de Argentina, desde los años 30 ya figuraba como radioactriz Eva Duarte de Perón, la que se casó con Juan Domingo Perón y se convirtió en Evita Perón. Sí, Eva Duarte de Perón fue por muy buen tiempo radioactriz de radionovelas. España, por su parte, le hace honor a su condición de país latino, produciendo otra de las radionovelas más populares de la historia, Simplemente María. Este serial radiofónico, de la autoría de Celia Alcántara, va a alcanzar a principios de los 70 la emisión de 501 episodios de 1 hora. Digamos que otros países de América Latina, Chile produce una serie que se llamó Hogar Dulce Hogar, Costa Rica, una que se llamó Pueblo de Paso, con una trama sobre historias de inmigrantes o migrantes que marchaban al norte. Y en Estados Unidos, en 1933, nace en la WXYZ The Lone Ranger, el llanero solitario, con tal éxito que daría lugar a historietas, series de televisión y películas de largometraje. Y la BBC, en los 50 en Inglaterra, produce con gran éxito episodios seriados de Sherlock Holmes y de Agatha Christie. Pero si bien todos esos países participaron realmente en la creación de las nuevas radionovelas, hasta los mismos mexicanos reconocen que se trata de una tradición heredada de Cuba. En Cuba nace un personaje de origen franco-haitiano que, además de ejercer la composición musical, el canto y de ser un reconocido ventríloco, revolucionaría el mundo de las radionovelas. Se trata de Félix Benjamín Cañet Salomón. Había llegado a la radio de Cuba a hacer un programa infantil por ahí en los años 30. Y en 1934 lanza su primera serie que se llamó La Serpiente Roja, que luego se llamaría Chanlipo, considerada
como la primera radionovela seriada de género policíaco producido en América Latina, con las aventuras de un inmigrante chino como detective, y las radionovelas empiezan a llegar a Colombia. Ahora bien, usted nos puede buscar en su app de podcast favorita por Una historia de innovación y liderazgo. Les repito, nos puede buscar en su aplicación de podcast favorita por Una historia de innovación y liderazgo. Allí irá encontrando toda esta serie de especiales. Pero parafraseando a Diana Uribe, el antes y el después de las radionovelas en Colombia lo va a marcar el derecho de nacer. El derecho de nacer. Aquí está el capítulo de hoy de la novela más humana que se ha escrito. El derecho de nacer. El derecho de nacer, de la autoría de Félix Benjamín Cañet, se había empezado a emitir en Cuba el 1 de abril de 1948 por la CMQ en una producción original de 348 capítulos. Y sobre la llegada a Caracol y a Colombia hay dos versiones. Una versión de la historia dice que don Fernando Londoño Henao, presidente de Caracol, se va a Cuba y allá adquiere los derechos de la obra. Pero existe otra versión de la historia que dice que el propio Fernando Londoño Henao reconocía que cuando la fue a comprar ya los derechos los había adquirido el argentino Fernando Arango, pero como este personaje trabajaba en publicidad en Colombia, es más, manejaba la publicidad de Colcana, la cola negra de Postobón, finalmente, mediante algún acuerdo publicitario, el señor Arango convino cederle los derechos a Caracol para que la serie se transmitiera de lunes a viernes a las 7 de la noche. Una temática del drama familiar que incluía temas vedados para la época, como las relaciones extramatrimoniales, los hijos por fuera del matrimonio, incluso la posibilidad de un aborto, pero con el atractivo de lo prohibido. La temática cautiva a la audiencia colombiana, tanto que muchos afirman que esta novela generó en Colombia la práctica de una familia entera reunida alrededor de un receptor de radio. La Iglesia colombiana llegó a oponerse a la radionovela y en muchos hogares se les prohibía a los hijos menores escuchar el derecho de nacer. Por ello se llegó a afirmar que tal vez el pecado más frecuente de los jóvenes en el confesionario de entonces era que yo escuché a escondidas el derecho de nacer. Se lo juro por Dios y por la Virgen, don Rafael, no me gusta nada eso que usted está diciendo, y mucho menos como me está mirando. Perdone, pero me ha entrado un miedo. Pues calma tus nervios y presta atención a mis palabras. El derecho de nacer, la radionovela más importante que pasó por la radiodifusión colombiana, la lanza y la emite el líder también en entretenimiento, Caracol. Pero va a llegar la reacción de los competidores, en este caso el primero en reaccionar y que actuará como seguidor o retador es Todelar. Todelar, siempre pendiente de lo que pudiera generar sintonía, hace una adaptación para Colombia de otra obra cubana, de Chan Li Po. Este dramatizado seriado que combinaba la actividad detectivesca con el humor, en su versión original también fue escrita por Félix Cañet. En Colombia se hace inicialmente una adaptación como John Fu, pero luego, con libretos elaborados por el vallecaucano Fulvio González Caicedo, ya el seriado se convierte en Chan Li Po. Este Fulvio González Caicedo fue un prolífico escritor y libretista vallecaucano especializado en radioseries. Escribiría grandes radionovelas como Kadir el Árabe, como Infierno Verde, como Guajira. Se había iniciado en Caracol y regresa al Caracol al final de sus años profesionales a producir mini episodios de policía para el noticiero Cómo Amaneció Cali, que dirigía Sami Jalil. Y van a llegar también las grandes series de aventura. Calimán. Calimán, me contaba don Bernardo Tobón Martínez, que los derechos de Calimán los adquiere en México Luis
Ramos Angulo, una especie de representante de Todelar en la época del boom artístico mexicano, representante en México. La obra, escrita por el mexicano Héctor González Dueñas, que utilizaba el seudónimo de Víctor Fox, sería producida en Colombia, ya que Todelar no adquiere los derechos para reproducir la producción original mexicana. Y aquí Álvaro Ruiz Hernández sería el libretista principal y tendría protagonistas colombianos. Gaspar Ospina, destacado locutor y actor nacido en México, Antioquia, haría el papel de Calimán, el hombre increíble. Lo acompañó siempre la actriz bogotana Erika Crumrec Palacios, Erika Crum, que haría la voz de Solín, joven compañero de Calimán. Calimán, que se empieza a emitir en 1965, narraba las dificultades de un príncipe indio dedicado a combatir las fuerzas del mal, entrenado en el Tíbet en artes marciales y que se dedica a hacer justicia. Esta fue una novela de gran éxito en Colombia. El hombre increíble. En este caso, el que le toca reaccionar es a Caracol, que participa de este género de superhéroes con la radionovela Arandú, el príncipe de la selva. Esta serie radial también fue escrita por un cubano, pero en este caso Armando Couto, nacido en La Habana y un doctor en filosofía y letras. Esta es la historia de un príncipe nativo suramericano que es desterrado, pero que debía defender a los habitantes de su reino de la maldad de su propio tío Avatar, quien había asesinado a su mujer y había secuestrado a su hijo. Al igual que Calimán, Arandú también tenía su fiel compañero, pero en este caso no era un niño, sino un negro de 1,80 m de gran fuerza física que se llamaba Taolamba. Las dos obras, las dos novelas se van a enfrentar y se van a enfrentar a diario. El horario de Calimán en Todelar siempre fue a las 5 de la tarde y Caracol coloca a Arandú a las 6 de la tarde. Esto generó la costumbre de que muchos radioescuchas, amantes del género, escuchaban a Calimán en Todelar a las 5 y a las 6 en punto se movían rápidamente por el dial hasta encontrarse con la fanfarria de Arandú. El príncipe de la selva. Y rematemos el tema de las radionovelas memorables con una de las obras del escritor vallecaucano Fulvio González, Las aventuras del pirata bueno, Kadir el Árabe. Aventuras en el mar Caribe, especialmente en Cartagena, con un justiciero que combatía a un corrupto gobernador. Y como en toda radionovela de impacto, no faltaba el ingrediente romántico, pues Kadir se enamora de Yolanda de Monteverde, hija del gobernador malvado. En resumen, muchas radionovelas, grandes seriados que nos dejaron historias, personajes inolvidables de la radio y hasta lecciones de creatividad en materia de efectos de sonido. Muchos fueron los actores y actrices colombianas que hicieron parte de estas radionovelas: Gaspar Ospina, Teresa Gutiérrez, Lola Ramírez, Carmen Riera, Fabio Camero, Erika Crum, Silvio Ángel, Delfina Guido, Jaime y Otto Tres Palacios, Alberto González Españita, Enrique Buenaventura, Luis Fernando Múnera, Jaime Ayala, Marco F. Euse y, paralelamente, esos narradores que iban llevando de la mano al oyente en la trama de la radionovela, le iban llevando por la trama, como Esther Sarmiento de Correa, Rodrigo Correa Palacio, Carlos Posada Uribe, Luis García y Carlos Mejía Saldarriaga, entre varios más. Pero no podemos cerrar el tema de las radionovelas sin hablar un poco de esa magia de los efectos de sonido, donde una o dos personas, que además de los instrumentos de la orquesta de la planta, se las ingeniaban para producir todo tipo de sonido con herramientas súper elementales: cáscaras de coco, láminas de aluminio, papel celofán, vasijas llenas, vasijas vacío, palos de madera, hojas secas y muchos elementos más. Ellos
hacían el trote, el galope de caballo con cáscaras de medios cocos, el sonido de la lluvia rogando papel celofán, pasos humanos, sonidos de mar, tormentas, sonidos de noche, puertas que se abrían y se cerraban, y todo se escuchaba más o menos así. Se escuchaban pasos. Se oía el sonido del agua. Y sonaban pasos de caballos. Todos estos efectos con cáscaras secas, con papel celofán, con medios cocos, etc. En fin, una trama fantasiosa, con voces muy dramáticas de actores y actrices, los efectos sonoros, la música, la voz grave del presentador, todos ellos transportaban al oyente a ese mundo que, por tratarse del teatro de la imaginación, cada cual se imaginaba a su gusto. Bueno, pero la radio y Caracol tenían claro que uno de sus propósitos, a saber, una de sus grandes fortalezas, era su capacidad de entretener. Sin embargo, la televisión estaba impulsando agresivamente sus telenovelas y empieza a decrecer el interés por las radionovelas, cuyos altos costos de producción, en cambio, sí se mantenían. Pero además, la comercialización de las radionovelas, concentrada en un gran anunciante que exigía cada vez mayores descuentos como condición para pautar. Entonces Caracol y RCN se van a retirar gradualmente del tema de las radionovelas. Todelar sí va a permanecer con ellas por varios años más. Caracol, que es el que nos compete, empieza a reemplazar las radionovelas por programas de variedades en franjas del final de la mañana, como Hola, buenos días, y en las tardes con los habituales Pase la tarde. Programas cuyo objetivo primario eran mujeres adultas de estratos medios y bajos. Y para entretenerlas en la mañana o en la tarde, se seleccionaban temas de cultura, notas de farándula, música, cocina, historias de vida en general. Contenidos hablados con tendencia a convertirse en talk shows con participación telefónica de los oyentes. Un equilibrio entre lo cívico, lo culto y lo superficial muy estrechamente ligado a su director conductor, muy ligado a su edad, a su formación, a sus intereses y a sus preferencias. Son decenas, por no decir cientos, los programas de variedades que han pasado por Caracol en estos 75 años. Pero por limitaciones de tiempo y espacio me tomé la libertad de ilustrar el tema hoy con 3 conductores importantes de programas de variedades con orientaciones muy diferentes, pero exitosos los 3. Empiezo con Iván Parra. En Caracol, Iván Parra haría un completo recorrido en cuanto a programas de variedades. Y además de dirigir el tema taurino y de ser su narrador distinguido y el compañero inseparable de Manolo Molés en sus visitas a Colombia, en materia de programas de variedades a nivel nacional hizo Hola, buenos días, Pase la tarde con Caracol y la versión españolizada de La Ventana. Pero decíamos que en los programas de variedades las cosas se parecen a su dueño. La temática y los programas de Iván Parra fue una temática sofisticada y unos programas de buen gusto. Iván había estudiado Derecho en su natal Armenia, pero además era un gran lector, una persona con una excelente voz, con un buen manejo del idioma y una amplia cultura general. Inicialmente dedicado al tema taurino, en 1991 asumió la conducción de Hola, buenos días y lo condujo durante 15 años. Luego, en el 2006, pasó a Pase la tarde La Ventana, a recibirle a Gabriel de las Casas y lo condujo durante 3 años. A Iván Parra lo reemplaza Frank Solano, quien condujo La Ventana hasta que salió del aire en el año 2016. Iván Parra cerró su vida profesional en RCN y tristemente falleció a la temprana edad de 64 años mientras esperaba un trasplante renal. Escuchemos a Iván Parra. Salió un toro astifino, negro, meano, bragado,
o capirote. Yo estaba en una barrera del 2, que es la parte más cercana al ruedo, en la Monumental de las Ventas, donde caben, como dicen en México, 24.500 gentes, 24.500 personas. Y sigamos con dos conocidos más regionalmente que a nivel nacional, Baltasar Botero y Jairo Aristizábal Loza. Baltasar Botero Jaramillo fue un personaje memorable de la radio y de la radio de variedades. Nacido en Sonsón, Antioquia, el 8 de noviembre de 1935 y vivió su infancia en el barrio Boston de Medellín. Dicen las malas lenguas que fue acólito y que le encantaban las sobras de vino que dejaba el sacerdote. Que conste que no estamos insinuando que desde niño le gustara el traguito, pero si era así, estaba en todo su derecho. A sus 19 años fue locutor de Radio Libertad de Medellín y luego se vinculó a La Voz de Medellín, donde llegó a ser su director. Pero en 1959 se fue a los Estados Unidos, supuestamente a estudiar, y terminó como locutor de La Voz de los Estados Unidos de América. Allí, entre 1961 y 1963, le correspondió narrar en la Voice of America o Voz de América tanto la posesión como la ceremonia fúnebre del presidente John Fitzgerald Kennedy. Él regresa a Colombia y pasa un tiempo en Radio Colibrí y luego se vincula a los programas de variedades de Caracol, donde estaría por más de 15 años. En Caracol primero participó en programas nacionales como Hola, Buenos Días y Pase la Tarde, pero en Medellín tuvo sus propios programas con Charlemos con Baltasar y Pase la Tarde con Baltasar. Baltasar era un conductor que se dirigía directa y abiertamente a las señoras, a las amas de casa. Era una radio espontánea, una radio sin libretos, que él mismo catalogaba de talk show o show hablado, con una comunicación permanente con las damas que lo escuchaban. Algunas decían que era muy cascarrabias al aire y él se defendía argumentando: no puedo permitir que alguien me desordene el programa. Temas sencillos dedicados a las amas de casa. A manera de comparación, digamos que si en Pase la Tarde Nacional con Iván Parra se compartía la receta de un cassoulet de Carcassonne, Baltasar nos daba una de frijoles con garra. Y si Iván Parra entrevistaba a una experta en callos a la madrileña, el tema de Baltasar podría ser ¿dónde me puedo comer el mejor mondongo de Medellín? Acompañado siempre por periodistas como Vicky Estrada, Norela Roa. Tuvo como gran interlocutor a ese personaje que se llamaba Mario Arbeláez Ceballos, que se identificaba como José Dolores, y tuvo muchos invitados, entre ellos frecuentemente Ofelia Peláez en temas de música, en temas de salud el doctor Juan Carlos Posada. Para su hijo, Juan Ignacio Botero, la misión de Baltasar en la vida fue acompañar, informar y entretener a la gente. Terminó los últimos 6 años de su vida profesional haciendo su programa en Múnera Eastman Radio de Luis Fernando Múnera Eastman. Hay un ingrediente definitivo en el programa y es que el programa no lo hacemos solo nosotros. El programa lo hacemos con la gente. Bueno, yo creo que una de las cosas bonitas de este programa es justamente eso, que se da mucho campo a la imaginación. Uno oye a los oyentes. Vamos a cerrar el tema de los programas de variedades y sus conductores con un personaje de la radio muy conocido y muy querido en Cali y el Valle del Cauca. Lo he seleccionado porque sus programas de variedades tuvieron siempre como prioridad los temas cívicos, los temas de ciudad, los temas de Cali. Se trata de un conductor radial caleño, nacido por accidente en Medellín, pero caleño de corazón, Jairo Aristizábal Loza. Aficionado al fútbol y a narrarlo, ensayó sus transmisiones desde niño, narrando para sí mismo cuando entraba gratis al Pascual Guerrero a la tribuna de Gorriones. ¿Y quién iba a pensar que se convertiría también en gran narrador de fútbol, presente en varios mundiales de fútbol con Caracol? Pero su amor por lo cívico tal vez empieza a gestarse cuando trabajó para La Voz del País y tenía la responsabilidad de leer las columnas sobre temas y proyectos cívicos de los prohombres vallecaucanos que escribían para el periódico El País.
Entonces, en las tardes caleñas, montó su programa de variedades Nunca es tarde en la emisora Radio Reloj y lo enfrentaba en el mismo Caracol con el Pase la Tarde de Caracol en Cali. Para la audiencia caleña, Jairo Aristizábal Osa se convirtió en el narrador de las cosas buenas, pero más aún, Nunca es tarde será recordado por sus exitosas y novedosas campañas para beneficio de los caleños. Muy recordada su campaña en pro del apoyo al Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali, y se propuso también apoyar en forma decidida a la Fundación Valle de Lili, que desde principios de los 80 buscaba darle a Cali una institución de salud con prestación de servicios de alta complejidad. Jairo Aristizábal Osa y Pase la Tarde, un maravilloso ejemplo de la radio y Caracol liderando campañas cívicas en pro de la comunidad. Es visitar obras donde uno encuentre amor, donde uno encuentre solidaridad, donde uno encuentre una verdadera labor social. Y si alguien tuviera alguna duda sobre la capacidad de gestión y liderazgo de Jairo Aristizábal Osa, en 1983 se propuso regalarle a Cali una torta de 1 tonelada para celebrar el cumpleaños número 450 de la ciudad de Cali. Y les puedo confirmar, pues yo en ese entonces era gerente regional de Caracol en Cali, que con la materia prima de harinera del Valle y el trabajo de un buen número de panaderos, el 25 de julio de 1986, en la fiesta de Nunca es tarde, 30,000 personas que asistieron al Pascual Guerrero probaron la gran torta de cumpleaños. Bueno, en fin, cultura, farándula, cine, televisión, música, cocina y campañas cívicas, todas cabían en los programas de variedades de antaño y su orientación la determinaban la formación, las preferencias y la orientación de su director conductor. Hasta un próximo especial.